diseño y el bioclimatismo. La batería de comunicaciones que a continuación se suceden abarcan desde soluciones constructivas con materiales con características fotocatalíticas, las envolventes vegetales, las nuevas aplicaciones del grafeno y nuevas aplicaciones de la domótica para el uso más eficiente de los edificios inteligentes. Todas ellas, todas las ponencias, ofrecen un contenido técnico relacionado con el diseño de la envolvente y la posibilidad de colaborar en el comportamiento reactivo del edificio de modo que le permita adaptarse a los cambios y a los condicionantes tanto internos como externos. La primera comunicación corre a cargo de la doctora Eva Jiménez Relinque, que es investigadora del Instituto de Construcción Eduardo Torroja, es licenciada en Ciencias Ambientales y ha realizado su tesis doctoral en el campo de la electroquímica. Sus trabajos de investigación están fundamentados en la evaluación de la reactividad y la eficiencia fotocatalítica, así como en el desarrollo de nuevas técnicas de medida de actividad de materiales de construcción fotocatalíticos y en el desarrollo, modificación y optimizador de fotocatalizadores. Presenta la comunicación con el título Fotocatálisis en construcción, tecnología ecosostenible y rehabilitación eficiente. El uso de materiales fotocatalíticos, a pesar de podemos considerar su novedosa o su actual incorporación al mercado, está en continuo proceso de conocimiento y se están desarrollando numerosas jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales, que un poco aunan las inquietudes de profesionales relacionados con el sector, tanto desde la parte investigadora como la parte constructora, suministradora de estos materiales. Así que vamos a dar comienzo a esta primera comunicación. Gracias. ¿Esto funciona bien? ¿Esto funciona bien? Sí. Sí. Bueno, antes de todo quería agradecer a Inmaculada por invitarnos a dar esta charla. Mi nombre es Eva Jiménez Relinque y daré la charla en nombre del Instituto Eduardo Torroja, del Grupo Interacción Sostenible de la Construcción con el Medio Ambiente. La ponencia es Fotocatálisis en construcción, tecnología ecosostenible y de rehabilitación eficiente. La contaminación del aire urbano podemos definirlo como un problema extendido a un gran número de ciudades. Este problema, unido a las condiciones actuales en el que las ciudades tienen un intenso tráfico e incluso procesos de fabricación en el que el control de emisiones no está nada controlado, ocasiona un grave problema para la salud. Además de ser un problema medioambiental, también es un problema que conlleva grandes problemas sanitarios. Datos importantes que pueden dar una idea de a qué nivel estamos hablando de problema puede ser, por ejemplo, la contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones de personas en 2012 en el mundo, o datos como que la reducción de la esperanza de vida en 8,6 meses por persona. Además de los problemas sanitarios, también conlleva graves problemas económicos, como puede ser en materiales de construcción, especialmente los expuestos a la intemperie, pueden sufrir continuos procesos de ensuciamiento y deterioro tanto de sus edificios como monumentos. Esto conlleva cambios tanto en el aspecto original como su color, con graves problemas estéticos. Esto a su vez pues, también conlleva procesos de limpieza con elevados costes o de rehabilitación. En el caso del interior de los edificios, este problema también en muchas ocasiones se agrava, puesto que en el interior de los edificios en ocasiones la contaminación, el nivel de contaminación es de 3 a 5 veces mayor que en el exterior de los edificios, aunque sea un poco difícil de creer. Esto puede llevar a graves enfermedades asociadas al edificio, como son las conocidas como el síndrome de edificio enfermo. Esto a su vez pues, puede ocasionar problemas económicos como una menor productividad de los empleados e incluso el 20% de las bajas laborables. Teniendo en cuenta la necesidad de una calidad de vida adecuada, un aire urbano adecuado, pues nace la necesidad de utilizar unos materiales de construcción más ecosostenibles. Dentro de este contexto nace la idea de la fotocatálisis en construcción. La fotocatálisis tiene ciertas analogías con lo que es la fotosíntesis de la clorofila natural, aunque no cabe destacar que no entran en ningún momento en competencia. En el caso de la fotosíntesis absorbería el CO2 y daría oxígeno, y en el caso de la fotocatálisis, compuestos que son sustancias nocivas para el ser humano darían lugar a productos inocuos como el CO2 y el agua o nitratos.
¿Cómo podemos definir la fotocatálisis? Como una tecnología basada en la absorción de energía radiante, visible o ultravioleta, por un semiconductor que actúa como fotocatalizador. Al aprovechar la energía lumínica, este induce a la formación de especies reactivas altamente oxigenadas que dan lugar a una oxidación de las sustancias nocivas, dando lugar a productos inocuos. Este proceso tiene su fundamento en la estructura electrónica de cualquier partícula semiconductora. Cuando un fotón de energía suficiente incide en esta partícula, un electrón de la banda de valencia salta a la banda de conducción, produciéndose las reacciones reacciones fotoinducidas, dando lugar a las especies reactivas altamente oxigenadas, que son en las que se fundamenta el proceso. En este caso, pues, hemos esquematizado y darían radical hidroxilo o el radical superóxido. Estas especies son las que actúan contra las sustancias nocivas, dando lugar a productos inocuos. ¿Qué podemos eliminar mediante esta tecnología? Pues podemos eliminar tanto compuestos orgánicos por su degradación o mineralización oxidativa, dando lugar a CO2 más agua, o compuestos inorgánicos como óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre por su oxidación, y también se ha conseguido también eliminar tanto microorganismos como virus, bacterias, hongos, algas o incluso el polen, mediante una inactivación incluso completa. De forma paralela a estas reacciones fotoinducidas, también tenemos las propiedades superhidrofílicas, que normalmente están relacionadas con el óxido de titanio como material fotocatalizador. Estas propiedades, a diferencia de las anteriores, son propiedades que se deben a un cambio en la superficie del sustrato en sí mismo. Estas propiedades, ¿en qué se fundamentan y qué implican en este tipo de materiales? Pues durante un proceso de irradiación, cualquier gota de lluvia a la que se le implica en el que está adherida a una superficie fotocatalítica, al incidir la luz ultravioleta, disminuiría su grado de contacto entre la superficie y el mismo, disminuyendo incluso hasta valores de 0. De esta manera conseguiríamos que la gota de agua se transformaría en una película de agua muy fina. Por lo tanto, estos serían como características hidrofílicas. ¿Qué implicaría este proceso? En el caso de materiales como espejos, conseguiríamos materiales antiempañables. Al formarse la película de agua, evitaríamos todo el proceso de evaporación de las gotas de lluvia que forman los materiales empañados. En el caso de una pared que estuviera sucia, con un contaminante que está adherido y contamina la pared, pues conseguiremos favorecer todo el proceso de limpieza al formarse la película de agua y poder arrastrar de manera más fácil estos materiales adheridos. Existen numerosos fotocatalizadores que se utilizan ahora mismo. Los más conocidos son los óxidos metálicos, en concreto el óxido de titanio es el más utilizado y el que conoceréis habitualmente. En el caso del óxido de titanio se utiliza por diferentes causas. Se utiliza porque es estable químicamente, estable bajo irradiación ultravioleta y sobre todo un interés importante a la hora de trabajar en fotocatálisis en construcción es que es estable tanto en sustratos ácidos como en sustratos básicos. Importante, ¿por qué? Porque en materiales de construcción, por ejemplo, como de base cemento, que son bastante básicos, podríamos conseguir que el producto fuera estable y no otro tipo de materiales semiconductores que no son estables y no podrían dar lugar a las propiedades fotocatalíticas. Dentro del óxido de titanio tenemos diferentes estructuras cristalinas, pero las que tienen propiedades fotocatalíticas serían la natasa y el rutilo. Combinando ambos tipos conseguimos una fotocatálisis bastante adecuada, puesto que se intercalan tanto las bandas de valencia como las bandas de conducción y permite los saltos electrónicos y por lo tanto todas las reacciones de fotooxidación. La fotocatálisis en materiales de construcción pues comenzó en los años 90. El óxido de titanio, como ya he dicho, es el más utilizado, además de por las características que he enumerado antes, también porque tradicionalmente se ha utilizado en la construcción como pigmento blanco. La gran versatilidad de estos materiales ha permitido su aplicación en materiales tanto exteriores como interiores de todo tipo, como telas, plásticos, materiales cementicios, etc. Es aplicable e importante tanto a obra nueva como a procesos de rehabilitación, tanto en edificación residencial como industrial como en obra civil.
La adición de fotocatalizadores a estos materiales les otorga ciertas propiedades adicionales, como pueden ser la purificación del aire, la autolimpieza, que son las dos características que más se utilizan, materiales antiempañables, autodesinfección y reducción del efecto albedo. En el caso de la purificación de aire, en las grandes ciudades uno de los contaminantes más nocivos es el óxido de nitrógeno, proveniente fundamentalmente de lo que es el tráfico. En este caso, la completa mineralización del óxido de nitrógeno da lugar a nitratos, que son inocuos para el medio ambiente. Mediante esas reacciones, que no viene al caso explicar, todas las reacciones de formación de especies reactivas oxigenadas, conseguimos, mediante un proceso de oxidación, dar lugar a estos nitratos. Esta aplicación es importante, pues aplicarla, por ejemplo, a firmes asfálticos o a cobertura exterior de edificios, puesto por su configuración plana, que favorece la interacción con la luz, y además porque es una fuente que estaría muy cercana al proceso de combustión del tráfico. En la imagen inferior podemos ver un caso que es real, que se ha analizado en el instituto, de una pintura fotocatalítica. Mediante un ensayo normalizado se puede observar cómo, al incidir la luz ultravioleta en el material, disminuye drásticamente la concentración de óxido de nitrógeno. En el caso de los compuestos orgánicos volátiles es igual de importante, porque muchos de estos compuestos están considerados cancerígenos. De la misma forma que el óxido de nitrógeno, mediante una oxidación, incluso la mineralización completa, daríamos CO2 y agua. En las imágenes podemos ver diferentes compuestos orgánicos volátiles y cómo al iniciar la luz, a los 181 minutos, disminuye todas esas concentraciones. Importante que estos compuestos orgánicos volátiles en muchas ocasiones vienen asociados a olores que son desagradables para el ser humano, como pueden ser el humo del tabaco, el cloroformo, gasolina, olores a carne. Importante pues, su aplicación tanto en hospitales como en baños y cocinas, granjas, EDAR y gasolineras. Entonces podemos conseguir eliminar tanto el compuesto orgánico como su olor. En el caso de la autolimpieza, el principio es el mismo que la descontaminación. En este caso, compuestos contaminantes que ensucian el material por deposición o por adherencia son fácilmente descompuestos, mineralizados y por tanto más fácilmente eliminados. En este caso, en las imágenes de arriba podemos ver dos probetas, que en este caso son de mortero fotocatalítico. Las manchamos con rodamina B, que es un colorante orgánico que se utiliza como modelo, y extracto de tabaco. Al incidir la luz sobre ellos, en función del tiempo, vemos cómo van degradándose y recobrando el color original. En el caso del artículo que ponemos abajo es interesante porque en este caso lo que hicieron fue, también con mortero fotocatalítico, lo mancharon con un hollín artificial que simulaba un poco lo que puede ensuciar este tipo de materiales por el tráfico, y vieron también cómo se degradaba fácilmente. En el caso de los materiales antiempañables, pues es un poco lo que hemos explicado anteriormente, por las propiedades superhidrofílicas. Al incidir la luz ultravioleta o la luz visible, se produce una película de agua, y en este caso pues evitaría el empañamiento. En el caso de la autodesinfección, pues también se ha encontrado que es capaz de inactivar numerosos microorganismos, como por ejemplo virus, bacterias, algas, moho, polen, etc. En la imagen podemos ver en la primera imagen cómo se degrada mediante diferentes fotocatalizadores, cómo degrada, por ejemplo, bacterias como la E. coli. Importante destacar que simplemente se necesitaron 15 minutos de luz y visible. En el caso de abajo es una pared pintada una parte con material fotocatalizador y se ve cómo esa parte está blanca y no presenta el moho. Y en el caso de la imagen de arriba a la derecha podemos ver cómo por primera vez se descubrió en el Instituto Eduardo Torroja cómo se podía degradar el polen mediante esta tecnología. En el caso de abajo podéis ver como una especie de tela con fotocatalizador puede también eliminar, en este caso, bacterias. Por último, la reducción del efecto albedo. Este tipo de materiales son conocidos como materiales fríos debido a su color bastante blanco o muy claro.
En verano pues reflejarían los rayos solares manteniendo sustancialmente las paredes exteriores más frescas. En el caso de invierno, pues en el invierno sería el caso contrario. ¿Esto qué podría solucionar? Puede ser una tecnología prometedora a la hora de eliminar el efecto isla de calor que estaba ocasionado en numerosas ciudades que sufren desde 3 a 10 grados más de temperatura que lo que es su alrededor. En los últimos años, algunos autores están defendiendo también el enfriamiento por evaporación activa utilizando los edificios. En este caso, estos autores defienden que debido a las características superhidrofílicas del óxido de titanio, al cubrir edificios con una capa de este material, al incidir la luz ultravioleta se formaría una película muy fina de agua que cubriría todo el edificio de 0,1 milímetros y que no sería necesario un gran suministro de agua. De esta forma, al evaporarse, el flujo latente pues, enfriaría todo lo que es el edificio. Ellos consideran que han comprobado que disminuye la temperatura en 15 grados el cristal de la ventana y de 40 a 50 grados en los techos de tejas negras en un día soleado en verano. Debido a los resultados prometedores, ya esta tecnología se ha aplicado en casos reales. Por ejemplo, un caso real que se utiliza como emblema de esta tecnología sería la iglesia Dives in Misericordia. Esta iglesia se realizó mediante paneles prefabricados de hormigón blanco formando velas autoportantes que se subdividen en grandes bloques prefabricados de doble curvatura. En este caso, este arquitecto quería un edificio blanco, pulcro para una iglesia. Entonces, utilizando este tipo de materiales, pues conseguía mantener inalterado en el tiempo este tipo de característica. Se realizó una monitorización, en este caso del color, para ver si estos materiales de verdad funcionaban y se consiguieron los siguientes resultados. Podéis ver en la primera gráfica, en la luminancia mide el nivel de blanco a negro. Podéis ver que es a un valor elevado, hasta 100 sería blanco, y se mantiene más o menos en el tiempo, disminuyendo un poquito en los últimos años. También se midió el nivel de rojo y se comprobó que los cambios no eran significativos. Y en el caso del amarillamiento sí que se comprobó que iba aumentando con el tiempo. En el caso de las 3 velas, si solo nos fijamos en el muro, se comprobó en la figura de la derecha, lo podéis ver, que el nivel de amarillamiento era mucho menor. En una primera idea se pensó que este tipo de materiales no estaban funcionando en el caso de esta iglesia, pero con el tiempo, como anécdota, se comprobó que era simplemente por depósitos de arena de África, que es un caso, que es un evento que ocurre muy normalmente en Roma. Simplemente con el lavado de esos depósitos de arena se comprobó, se volvió a realizar la medición y se comprobó que este tipo de material había permanecido su color inalterado en el tiempo. Otro caso importante sería el túnel Humberto I de Roma. En este caso es un caso de rehabilitación. Se renovó tanto el revestimiento fotocatalítico de base cemento como el sistema de iluminación, consiguiendo un sistema de iluminación con ultravioleta y con luz visible. Realizando una campaña de monitorización del NOx, descubrieron que se reducía drásticamente estos gases y lo más importante es que se vio que la contaminación en los picos se disminuía drásticamente. Otros materiales fotocatalíticos que se han aplicado a infraestructuras urbanas son en la Comunidad de Madrid. Esta comunidad está apoyando mucho esta tecnología, que la apoya y apoya a todos estos comerciales que quieren probar sus productos. Además de la Comunidad de Madrid también está Barcelona, que incluso la ha incluido en el pliego de condiciones de construcción en las zonas urbanas. Por lo tanto, es una tecnología que está en auge y que está apoyada ya desde los organismos públicos. En este caso, pues, son fotos originales, se han pavimentado en el distrito de Villaverde y podéis ver, pues, por ejemplo, como pavimentos bituminosos drenantes de lechada fotocatalítica. En este caso, pues, además de disminuir el NOx, pues, también te podrían reducir el efecto albedo. Al disminuir el color negro de lo que es la cera, también te reduciría el efecto albedo de forma interesante. También se han utilizado sprays fotocatalíticos, losas fotocatalíticas para pavimentación de aceras o pinturas fotocatalíticas.
Por último, quería destacar uno de los proyectos que estamos iniciando actualmente, es un live. Como beneficiario coordinador está el Instituto Eduardo Torroja, pero como beneficiarios asociados está tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Universidad Politécnica de Madrid de Ingeniería. Este proyecto nace con la idea de mediante el estudio de la fotocatálisis a escala real, poder ver y demostrar la validez de esta tecnología. Durante estos años de trabajo y de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid hemos comprobado, y se ha comprobado por el Ayuntamiento también, que no se correlacionan adecuadamente los resultados obtenidos a escala real y a escala laboratorio, teniendo resultados a veces que no coinciden. De esta forma, con este proyecto queremos solucionar este problema, conseguir una herramienta útil que permita analizar la eficacia de estos materiales in situ y poder evaluar así su eficacia. En el caso, existen diferentes niveles de aplicación y entre las acciones actualmente estamos en la fase inicial donde el Ayuntamiento de Madrid lanza una convocatoria pública ofreciendo a todos los productores europeos de pavimentos fotocatalíticos la posibilidad de suministrarnos sus productos para las plataformas de demostración. Actualmente está en el Boletín Oficial de Madrid. Cualquier persona que tenga algún tipo de producto de estas características podría presentárnoslo como opción, y si fuera elegido pues tendría el interés de que se le realizarían todos los ensayos gratuitos, se les daría los resultados siempre de forma confidencial, y además en las últimas acciones este tipo de materiales se aplicarán a escala real en una calle de Madrid. Para terminar, quería definir algunos puntos. La ventaja de utilizar la luz solar y el agua en esta tecnología hacen que esta tecnología sea ecosostenible. Además, todas las características y todas las propiedades que tiene conseguiría pues, mejorar la calidad estética del aire, calidad estética de los materiales de construcción en zonas urbanas, mejoraría la calidad del aire, conseguiría ambientes incluso libres de microorganismos, la reducción del efecto albedo, y sobre todo destacar que aunque es necesario un estudio a nivel in situ, a nivel de escala real, el potencial de esta tecnología para un uso más amplio en materiales de construcción es prometedor y los resultados son muy adecuados. Con esto quería dar las gracias. Muchas gracias, Eva, por tu presentación. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a la ponente en relación al tema que hemos hablado? Bueno, a mí se me ocurrió una pregunta, para mí una definición que he encontrado simplista, es decir, que la fotocatálisis es una fotosíntesis realmente de las superficies urbanas, de las ciudades. Entonces, es verdad que son múltiples las ventajas que aporta pues, un envolvente, un pavimento a una ciudad, y que, bueno, pues que los NOx atmosféricos los transforman en hidratos que son inertes y que son de mejor disolución con el agua de la lluvia, facilitan la absorción de olores, son autolimpiables, tienen grandes propiedades. Pero una pregunta pragmática es decir, bueno, un material que está en constante exposición a la radiación solar, ¿tiene un deterioro de su vida útil más rápido que otro tipo de material? ¿Cómo funciona un material con características fotocatalíticas a lo largo del tiempo? ¿Se deteriora más que otros? Ya hemos visto que en cuanto a las propiedades de blanqueamiento parece que no afectan, pero ¿y el resto de sus propiedades como transformador de materias volátiles? Sí, es difícil generalizar en el tema. Este tipo de materiales sí que mantiene a lo largo del tiempo sus propiedades, pero es cierto que depende un poco de las condiciones. En el caso, por ejemplo, de los nitratos, en muchas ocasiones se depositan en el material y si no se procede al lavado de esos materiales, lo que es la capa superficial se queda colapsada y no sigue el proceso de descontaminación, pero simplemente con un lavado ya podrías seguir manteniendo las capacidades del material. En el caso el material no es como otros materiales que se desgasta, sino que mantiene sus propiedades. En el caso, por ejemplo, de materiales de construcción, por ejemplo, como el cemento, en el que se puede aplicar de diferentes formas, pues depende de la forma de aplicación, pues te puede mantener más las características o menos.
Si, por ejemplo, lo aplicas en forma de monocapa como capa exterior, pues simplemente el tráfico, la rodadura, podría eliminar esa capa activa y ya el material no te sería activo. Si tú, en cambio, lo haces como una mezcla en todo el material cementicio, pues sí conseguirías que, aunque la rodadura eliminara capas superficiales, siempre las capas de abajo estarían activas. Es que depende de muchas condiciones, pero es cierto que sí que es un material por sí solo, si está en unas condiciones adecuadas, que no pierde esas propiedades. Muy bien.